En el vídeo de hoy os voy a enseñar la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack El Cuelga Valentín y que os va a permitir reforzar con los peques buenas acciones tanto en clase, en casa, no solo en San Valentín, sino en cualquier momento del año. Bueno, entonces al principio os pongo una diapositiva en la que os explico brevemente las cosas que podéis hacer con el Cuelga Valentín. En este caso, como podéis ver, es para el Día del Amor y de la Amistad, del 14 de febrero, pero como vamos a ver más adelante y como también os explico en la entrada del blog, podéis adaptarlo a acciones que te hacen sentir bien en cualquier momento del año. Como se trata de una presentación bastante larga, lo que he hecho es poneros un índice y como veis tenemos al principio el Cuelga Valentín para acciones de clase, después de casa, ambas, y ya por último el que podemos adaptar a cualquier momento. Y bueno, si tenéis cualquier duda, os dejo el enlace para que podáis visitar la entrada del blog. Entonces, bueno, como veis aquí vamos a empezar la primera parte con las diapositivas que serían para San Valentín en casa. Bueno, pues al principio tendríamos la bienvenida de la clase, en este caso con el señor Valentín, y seguidamente, no me voy a parar mucho, pero tendríamos la rutina de los saludos para que los peques dialoguen entre ellos y el responsable, que sería, en este caso, escoger a los dos peques que sean los ayudantes del día. Ahora ya pasaríamos al objetivo de la sesión, que en este caso es Hoy yo celebro San Valentín. Y bueno, pues como os comentaba, aparece aquí el señor Valentín que se va a presentar y brevemente tenemos una introducción en la que podéis pedir a los peques que bien en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase la leáis, ¿no? Entonces dice, el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín y bueno, os puede servir como pie para llevar a cabo un debate, para preguntar a los peques cómo celebran este día, si lo hacen o no, si tienen algún detalle con sus compañeros, con familiares, un poco lo que se os ocurra. Bueno, y ahora ya pasaríamos a la diapositiva en la que uy, perdón, que me he pasado. Bueno, como os comentaba, vamos a pasar a la diapositiva en la que vamos a practicar a preguntar y responder con las acciones. En este caso, un peque dice, ¿qué haces en clase en San Valentín? Y bueno, pues en este caso la chica dice intercambio cartas. Entonces, bueno, pues es una diapositiva para empezar a romper el hielo y que los peques empiecen a dialogar tanto en parejas como en pequeños grupos o a nivel de toda la clase. Mirad, lo voy a poner en grande para que lo podáis ver. ¡Ay! Vaya hombre, hoy estoy yo que le doy a todas las teclas menos las que son. Bueno, ya una vez que practicáis, vamos a pasar a introducir el vocabulario. Y bueno, vamos a tener 8 acciones. Si damos clic a la tecla Enter, va a aparecer la primera. En el caso de que utilicéis la pizarra digital, bueno, pues un peque puede salir al centro de la clase, dar clic a la pantalla para que vayan apareciendo. Entonces la lee y después podéis añadir acciones. Y bueno, también traducirla a la lengua materna. Entonces, mirad, la segunda sería explico a un compi algo que no entienda. La número 3, regalo un abrazo. Y la número 4, digo algo bonito a un compañero. Y una vez que ya tenemos las 4 primeras, ahora vamos a seguir con las otras. Entonces, 5, 6, 7 y 8. Estas son tan solo algunas sugerencias, pero bueno, vosotros podéis pues añadir más. Ahora, si seguimos, vamos a tener una diapositiva que es muy parecida. La única diferencia que he añadido los altavoces para poder llevar a cabo el juego de estatuas musicales, que bueno, siempre es un exitazo en las clases. Y además la idea es muy sencilla. Tenemos 3 altavoces. Como veis, cada uno con un número por si queréis llevar a cabo primero una votación. Y bueno, una vez que ya escogéis uno, pues daríamos clic con el ratón izquierdo. Y bueno, pues los peques empiezan a bailar. Y cuando uno de ellos dice paro, volvemos a darle para que la música finalice. Yo lo que hago es escoger a un peque que es como la especie de ayudante a la hora de, bueno, pues de ir parando la música.
y otro que es el encargado de decir, en este caso, uno de los números, de modo que el resto de la clase tiene que pararse, leer la oración y a continuación también hacer los gestos que le hayáis asignado a cada una de ellas. Bueno, como veis es muy sencillito, pero bueno, pues es un éxito. Además, bueno, les podéis llevar también como gorras así de DJ, también les podéis poner gafas, marionetas y bueno, es como una especie de fiesta. Para seguir practicando, ya vamos a tener el siguiente juego, que es muy sencillo y es simplemente de emparejar el dibujo con la oración correspondiente. Al principio tenemos las 4 primeras y bueno, como veis están numeradas, por lo tanto un peque puede decir uno de los números y el otro tiene que calcar en el dibujo correspondiente. Lo podéis hacer de manera ordenada, desordenada, pares o impares. Entonces imaginaros que hacemos el número 2. ¿Cuál es el número 2? Entonces un peque lo leería. Explico a un compi algo que no entienda o lo puede leer toda la clase y bueno, pues escogeríamos el dibujo y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que hacemos ahora el número 3. Regalo un abrazo y bueno, pues se mueve y así con el resto. Mirad, voy a pinchar para que lo veáis, perdón. Bueno, y una vez que ya tenemos las 4 primeras oraciones, damos clic a la tecla Enter y van a aparecer las siguientes. Y la dinámica es la misma. Imaginaros que hacemos, venga, en este caso, el número 7. ¿Cuál es el número 7? Intercambio cartas y haríamos clic. Imaginaros que hacemos el número 5. Propongo un juego para el recreo. El 6, decoro una tarjeta para un compi y el 8, paso tiempo con alguien con quien no suelo. ¿Veis? Nada, es un juego muy, muy sencillito. Bueno, además, si queréis hacer el juego que no sea solo primero las 4 oraciones y después las otras restantes, mirad, lo que podéis hacer es, bueno, antes de emparejar las 4 primeras, damos clic a la tecla Enter y ahora ya salen todas. Entonces podéis hacer, en este caso, el orden que queráis, de la 1 a la 8. Imaginar que hacemos la 7, intercambio de cartas, ¿vale? O en este caso la 2, explico a un compi algo que no entienda, ¿vale? Y bueno, pues para seguir practicando el vocabulario, ahora tenemos ya un juego para dialogar. Damos clic a la tecla Enter o bien, si tenéis la pizarra digital, que un peque llegue al centro y la toque, van a ir apareciendo otra vez las oraciones. Y bueno, es un poco a modo de repaso, ¿vale? Entonces podéis, bueno, pues decirlas. La 7 y la 8. Vale. Bueno, como veis, aquí la chica Sara tiene una especie de vídeo y lo que vamos a hacer es clic en él, de modo que un peque dice paro y en este caso en parejas, en pequeños grupos o a nivel grupal toda la clase tiene que practicar un peque a hacer la pregunta y el otro a responder en función de la oración que salga y ya después, bueno, pues intercambiáis roles. Vais a tener esta opción que tiene los dibujos para ayudarles a los peques, pero también la siguiente diapositiva, a ver, que la voy a poner, es, bueno, la misma idea, pero en este caso, mirad, las oraciones no tienen el dibujo, así que bueno, pues es más complicado. Así que bueno, podéis escoger cualquiera de las 2 opciones. Y a ver, vamos a seguir. Y ahora tendríamos también la misma idea, pero en este caso sin el soporte ya de las oraciones. Por lo tanto, como veis, son 3 opciones, 3 niveles distintos para la misma idea de juego. Desde el más fácil, que era con el dibujo, el intermedio y este ya pues más complicado. Pero vamos, que la idea siempre es la misma. De hecho, mira, vamos a hacer un ejemplo con este para que lo veáis. Ahora un peque dice paro. Y en este caso, pues tendría que uno preguntar ¿qué haces en clase en San Valentín? Y el otro decir, pues escribo un mensaje a una persona, o a un compi, o bueno, a lo que queráis. Y a ver, ahora ya tendríamos el ejemplo del Cuelga Valentín, para que también practiquen gustos. Y ya os pongo un ejemplo de las plantillas para que lo montéis.
tenemos por una parte la cara A, que sería la parte exterior, y en el interior la cara B. Lo vais a encontrar en múltiples formatos, tanto en color como en blanco y negro, personalizables para escribir o dibujar. Y la idea es que imprimáis por dos caras, una la A y la B, en una misma hoja. Pero bueno, si queréis solo utilizar la portada y dejar el interior más libre para que ellos dibujen, es otra opción, o incluso podéis utilizar las plantillas de la portada más personalizables. Ya si seguimos, os dejo aquí algunas de las fotos, bueno, pues para que les enseñéis a los peques cómo pueden usarlo. También os vuelvo a colocar aquí la diapositiva en la que os explicaba un poco los distintos usos, porque bueno, aparte de que para nosotros como profesores nos puede venir bien, pues para tener un poco ahí el esquema, también después pensé que si tenéis algún grupo que, bueno, pues están más avanzados con la lectura, también podéis practicarlo, así que por eso os la dejo. Y bueno, en esta diapositiva, como veis, bueno, podemos hacer el tablero de bingo, juegos de actuar, también el reto en el calendario que vamos a ver ahora, y ya después, bueno, pues para colocar las pulseras y regalar. Mirad, en esta diapositiva tenemos el calendario de San Valentín, que bueno, la idea es que tiene pestañas que podéis personalizar, y en el interior los peques pueden añadir acciones que quieran para cada uno de los días antes de San Valentín. Mirad, de hecho, aquí tenemos, a ver, voy a ponerlo en grande primero para que lo veáis. Y aquí tendríamos las pestañas que podéis entregar a los peques, y dentro pues escribirían acciones y nada, después simplemente las doblaríamos por esta línea, la discontinua, y esta parte izquierda la pegamos, de manera que bueno, pues quedan pestañas. Y bueno, esto creo que es la primera parte sí, es la primera parte del Cuelga Valentín para la clase. Ahora vamos a tener la misma estructura para la casa. Entonces, bueno, no me voy a parar tanto, pero simplemente para que lo veáis. Bueno, pues tendríamos la pregunta primero para el diálogo, después el juego en el que van a ir apareciendo, perdón, no el juego, en el que la diapositiva en la que introducimos el vocabulario. Entonces simplemente daríamos clic. Tendríamos ya las estatuas musicales. Vamos a ver si funciona. En este caso es paro. Ahora ya el juego de emparejar. A ver, vamos a hacer por ejemplo la tarde de helado. Se mueve hacia el número 6 y en este caso el número 1 ordena la casa. Y ahora ya pasaríamos a ver aquí al juego del diálogo, tanto con dibujo como sin él y sin soporte. Y ya bueno, pues una vez más la misma dinámica. Ahora ya tendríamos el tercer bloque, que sería tanto para celebrar San Valentín en casa como en clase. Y bueno, tenemos dos juegos, por una parte el del diálogo, como hemos visto previamente, pero bueno, ahora ya combinando las dos columnas. Entonces, un peque haría la pregunta: ¿qué haces en San Valentín? Y otro responde en función de la opción que salga en el dado. Imaginaros que hacemos clic, un peque dice paro, y volvemos a dar clic, paro. Uy, nos ha salido bastante parecida. Entonces, en este caso, la opción sería intercambio cartas y escribo una carta. Y ahora ya pasaríamos al siguiente juego, que sería estatuas musicales. En este caso podéis hacer primero por una parte la clase y por otra parte la casa. O bueno, si queréis hacer doble, pues podéis decir un número primero y después otro, de manera que los peques saben que sería primero para la columna de la clase y después para la casa. Entonces, imaginaros que escogemos el altavoz número 2, un peque dice paro y dice el número 3 en clase y el número 7 en casa. Entonces ellos tienen que hacer primero decir la acción regala un abrazo y hacer el gesto, y después el de la siguiente columna. Bueno, y ahora ya nada, tendríamos un ejemplo aquí del libro.
y el calendario, y en este caso ya he añadido las pulseras también para que se las coloquéis al Cuelga Valentín, tanto las que están en español e inglés como las internacionales que tienen la expresión te quiero en otros idiomas. Bueno, y ya por último comentaros que la última parte es la que incluye el Cuelga Valentín sí es personalizable, pero que os sirve para cualquier momento del año, y en este caso sería con acciones que te hacen sentir bien. Tendríamos, pues una vez más os he puesto aquí las diapositivas de las rutinas, como son los saludos y el responsable, pero ahora el objetivo, que sería acciones que me alegran el día. En este caso tendríamos una pregunta un poco distinta, que sería ¿qué acciones haces hoy? Y la chica dice sonrío, saludo a todo el mundo y soy amable, y podéis añadir los gestos. Y lo que he hecho es la misma idea del juego que hemos visto ahora con las dos opciones, porque más o menos todas las oraciones, son adaptables para cualquier momento del año. Es verdad que, pues pone cocino galletas en forma de corazón, pero podéis decir simplemente cocino galletas. De todas maneras, como vais a tener todas estas plantillas personalizables, hay una opción que, por ejemplo, tiene el dibujo y los peques pueden escribir la oración, o si no, directamente ya pasáis a los modelos completamente personalizables, que de hecho, mirad, os voy a enseñar aquí. ¿Veis? Este ya es más personalizable. Este ya completo. E incluso podéis también decorar a vuestro gusto las pulseras. Entonces, como veis, es un pack bastante completo porque os sirve no solo para San Valentín, sino para cualquier momento del año. Y de hecho, esta parte que es las acciones que me alegran el día, la podéis relacionar con el cuelganormas que tenemos para establecer los acuerdos de la clase al comienzo del curso. Así que espero que os sirvan las ideas y que os gusten.